perdón. Ya. Un cafecito. Pero bueno, vamos. Y evaluación del ruido. Conceptos básicos de acústica primero, ¿ya? Descripción de la onda. Recordemos que el ruido obviamente son ondas, ¿no es cierto? Ondas de sonido, ¿ya? Que pueden tener puntos altos como puntos bajos, ¿no es cierto? Es ondulado el ruido, ¿ya? Mezclas de ondas diferentes, obviamente, y esto es cuando se mezclan los diferentes sonidos, frecuencias o ruidos, ¿no es cierto? Miren, decibeles en comparación al tiempo, ¿ya? Contaminación acústica. Hace referencia al ruido provocado por las actividades humanas, ¿ya? Esa es la contaminación acústica. Nosotros generamos la contaminación acústica, nadie más, ¿ya? No es que los animales contaminación acústica, no. El humano es el que genera la contaminación acústica. ¿Por qué? Tráfico, industrias, todo eso, ¿ya? Y produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas y también, obviamente, de la naturaleza, ¿ya? Es verdad, o sea, este tema del desarrollo nos ha traído grandes avances, ha mejorado la economía, pero si nos ponemos a pensar en la industria petrolera, ¿no es cierto?, que ha tenido la explotación en los campos, en la Amazonía, ha existido contaminación y contaminación acústica. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a interferir con el ciclo natural, ¿no es cierto?, y con los ambientes naturales. Entonces, claro, los animales tienen que migrar, porque obviamente nosotros tenemos que explotar. No, tampoco estoy en contra, no soy un ambientalista, pero crítico. Creo que obviamente la economía se tiene que mejorar y si tenemos petróleo tenemos que explotar. Pero sin embargo, también debemos tomar en consideración o sea, que hay contaminación acústica. O sea, no podemos decir que todo está bien. La frecuencia es el número de variaciones de presión en un segundo y su unidad de medida es el hertz, ¿sí? La frecuencia determina el tono grave o agudo de un sonido, ¿ya? Entonces existen, pónganse, ruidos que son a tono grave o ruidos a tono agudo, ¿ya? ¿Por qué? Por la frecuencia, ¿ya? Esto nada más es un concepto pequeño, nada más, no hay problema, ¿ya? El oído humano es capaz de reconocer sonidos comprendidos en un rango de frecuencia limitado entre 20 y 20.000 Hz, ¿ya? Variaciones entre la frecuencia, de 1 Hz a 10 Hz, ¿ya? Miren, tema de la onda, ¿no es cierto? Miren, infrasonidos de 0 a 20, ¿quién escucha estos infrasonidos? Los animales, obviamente los perritos, los infrasonidos. Tenemos frecuencias audibles, graves, medias y agudos, y los ultrasonidos, ¿ya? Rango auditivo, tenemos el murciélago, más de los 10.000 Hz, que son ultrasonidos, ¿ya? Tenemos los canes y tenemos el humano, ¿ya? Pues recordemos eso. La longitud de onda, obviamente, es la longitud que se expresa, ¿cierto? Sobre la cantidad dividido por la frecuencia, que es la longitud de onda, ¿ya? Esto es nada más concepto básico. La octava de bandas, obviamente la octava es la frecuencia por los decibeles que genera. Esa es la octava de bandas, ¿ya? ¿Por qué quiero que ustedes como que ¿cómo les puedo explicar? Socialicen con estos conceptos. ¿Por qué? Porque cuando ustedes cojan un sonómetro, hay algunas mediciones que te dan octava de bandas, ¿ya? Entonces, por la frecuencia, ¿no es cierto? Desde 0 hasta 8.000, el tema de rango de frecuencia, por los decibeles generados, perdón. La potencia sonora se expresa en watts, ¿sí? Para la mayoría de las situaciones, la potencia acústica es constante independiente de su localización en diferentes ambientes, ¿ya? Y la presión sonora se expresa como fuerza por unidad de área y tiene que ver con la distorsión de la vibración, ¿ya? Miren, la presión sonora.
Se expresa en newton sobre metro cuadrado o en pascales, la presión sonora. Los niveles de presión sonora, obviamente, son los que afectan al sistema auditivo. ¿Ya? La, la presión es el efecto, ¿sí? Entre la potencia y la presión sonora hay una relación de causa y efecto. ¿Ya? Decibeles, aquí está. El decibel es la escala convenida habitualmente para medir la magnitud del sonido. Magnitud, ¿sí? Por eso es importante el LAEQ, porque obviamente, mira, el número de decibelios de un sonido equivale a 10 veces el valor del logaritmo decimal, ¿ya? Entonces, el decibel, ¿qué mide? La magnitud del sonido, ¿ya? Esos son los decibeles, la magnitud del sonido, ¿ya? Y el decibel, obviamente, es la unidad de medida del ruido, ¿ya? Listo. Presión acústica es fuerza sobre superficie o newton sobre metro cuadrado, que son los pascales, ¿ya? Bueno, estas son fórmulas que a la final es concepto, bueno, solo les estoy indicando. Presión sonora, debido a que las fluctuaciones de sonido tienen un promedio igual a cero, no se utilizan promedios ordinarios, ¿ya? El valor cuadrático medio, fórmulas, ¿no es cierto? Que eso por lo general se utiliza, verán chicos. Todo lo que estamos viendo ahorita se resume ya en los sonómetros. O sea, ya viene todo lo que ven acá, todas las fórmulas. Usted al rato de las mediciones ya le arroja todito estos resultados, ¿ya? Pero bueno, es importante también conocerlo, ¿sí? El valor cuadrático medio, ¿no es cierto? El RMS, mire, se expresa por la magnitud sobre el tiempo, ¿ya? Es el RMS o el valor cuadrático medio, ¿ya? Miren, la presión sonora en decibeles, ¿ya? Principio de igual energía. Miren, el LAEQ, nivel sonoro equivalente. Aquí quiero llegar. El LAEQ, ¿no es cierto? Es el resultado, obviamente, de establecer que el efecto de una combinación de eventos de ruidos está relacionado con la energía combinada de estos eventos. Miren, energía combinada. ¿Por qué? Porque existen ciertos tipos de ruidos que son más altos, más bajos. Entonces, toda la energía combinada, ¿no es cierto? Nos da la suma de la energía total durante un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que se traduce? El nivel sonoro equivalente, que es el LAEQ en el tiempo, ¿ya? Entonces, a ver, nuevamente, el LAEQ es el nivel sonoro equivalente, ¿ya? El LAEQ, nivel sonoro equivalente. ¿Qué es el nivel sonoro equivalente? ¿Sí? Es la suma de la energía total durante un periodo de tiempo, que da como resultado un nivel equivalente de energía sonora promedio en ese periodo, ¿ya? Entonces, pónganse. Nosotros tenemos 85 decibeles en una medición, 94 decibeles en otra, 70 en otra, ¿no es cierto? 85 en otra, 84 en otra, 96, 98, 100, 110, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el LAEQ, obviamente, es la suma de la energía total, entonces es la sumatoria de todas las mediciones de ruido, durante un periodo de tiempo que por lo general son 8 horas, ¿sí? Queda como resultado un nivel equivalente de la energía sonora promedio en ese periodo llamado nivel sonoro equivalente. Entonces, eso es el LAEQ, chicos, ¿sí? El nivel sonoro equivalente, ¿ya? Entonces, es muy necesario conocer esto porque en el error que caemos es, sumamos todas las mediciones, hacemos de promedio y se acabó. Y no es así, porque recordemos, nosotros debemos, con la medición del ruido, mi estimada Gaby, ¿qué podemos nosotros concluir? Lo dije con la que me dijo. Con la ¿Me puede repetir la medición, pregunta? sí, con la medición del ruido, obviamente, ¿qué podemos nosotros concluir en un espacio de trabajo? El nivel de riesgos que estaríamos expuestos, si pasa de los 85 decibeles, tendríamos que implementar y algún equipo de protección o aislar los ruidos. Ya, y también la dosis.
de ruido recibida, ¿sí? Entonces, para eso es todas estas cosas. O sea, yo sé que ahorita están pucha con unas fórmulas y todas estas cosas, yo sé, o sea, pero todo se resume en esto. O sea, saber la dosis de exposición que un trabajador está recibiendo de ruido, también de calor, también de radiación, ¿ya? Entonces, bueno, ya luego vamos a ir avanzando. Entonces, esto es muy necesario conocer. Los valores de presión sonora en decibeles no se pueden sumar o promediar aritméticamente, como ya les decía, ¿ya? No es nomás de coger sumo, promedio, listo, genera el informe y se acabó, chao, bye. No, ¿sí? Por eso es muy necesario conocer cómo. Entonces, cuando es logaritmo, recuerden esto, cuando siempre hay un logaritmo, se hace un ajuste, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una expresión logarítmica, obviamente está, estadísticamente es una parábola, ¿no es cierto? Es para arriba, ¿ya? Entonces, es un logaritmo exponencial. Cuando nosotros establecemos el logaritmo exponencial, debemos tener un factor de corrección. ¿Por qué? Porque obviamente es el tema de una fórmula aritmética que obviamente debemos tener un factor de corrección. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, ahí es importante este tema, ¿ya? Suma y resta de valores de presión sonora, miren, imagínense, la suma 10 logaritmo por la sumatoria de todos los niveles de presión sonora sobre igual el promedio elevados a la 1 sobre 2 es igual a 10 logaritmos sumatoria, o sea, de decibeles. Escucha, eso es una fórmula estadística, ¿no es cierto? Pero en la matriz, obviamente de Excel ya se resume todas estas cosas, ¿ya? Entonces, perfecto. Mire, imagínense. ¿Cuál es el nivel sonoro? Un ejemplo nada más. ¿Cuál es el nivel sonoro de un lugar de trabajo cerrado donde se encuentran operando dos máquinas que generan un nivel de ruido de 87? Ustedes me dirán, ah, pero si es 87 las dos, es 87. No, ¿ya? Entonces el nivel de presión sonora son los 87 más 10 logaritmo de 2. Mire, 90.01 decibeles. ¿Ya? Entonces por eso tenemos esa fórmula de ajuste. No es que, ah, pero es 87 decibeles, no hay problema. No, ¿ya? Entonces miren, sube 3 decibeles, porque obviamente con la fórmula, con el factor de corrección, más 10 logaritmo de 2, ¿ya? Entonces, esto es importantísimo que nosotros conozcamos, más que nada por el tema del nivel de presión sonora, o sea, la interpretación como tal, ¿ya? Entonces, cuando ustedes generen, verán, sí, sí creo que hemos de avanzar. Les voy a enseñar a generar un informe de ruido, ¿ya? Sí, sí creo que avanzamos. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes cuando hagan todas estas cosas, no es nomás de decir, ah, sí, sabe que es listo, no, se genera un informe, ¿ya? Entonces, esto es importantísimo. Vamos. Atención, corazón. A ver. Frecuencia de la respuesta del oído. Mire, nosotros estamos altos, ¿cierto? Estamos la frecuencia de respuesta del oído. Red de ponderación. Bueno, esto pasemos, voy a avanzar un poquito más. Esto ya es más de Hertz. Denme un ratito. Voy a pasar para comenzar a hacer. Ecuador. Este es importante. Medición del ruido. ¿Cómo yo hago la medición del ruido? Con un sonómetro. Pero, mire, estos son los tipos de sonómetros que nosotros podemos encontrar. ¿Ya? Tenemos distintos equipos. Hay sonómetros, obviamente, que son para ruido ambiental, otros que son para ruido, obviamente, dentro de la empresa.
distintos. Obviamente el más caro es del tema del ruido ambiental, ¿no? El sonómetro para medir ruido ambiental, ¿ya? ¿Cuál es el diagrama típico de un sonómetro? Micrófono de frecuencia, tenemos el amplificador, rango de control, los filtros, ¿no es cierto? Y la pantalla. Ya, el amplificador es una esponjita que usted le pone al sonómetro, que bueno, eso ya este semestre vamos a verlo. Mire, tenemos tres tipos de sonómetros. El tipo cero, que es un instrumento solo para laboratorios acústicos. O sea, solo es para que eso tranquilamente ustedes lo pueden adquirir y tienen obviamente para hacer mediciones que no son, o sea, que son válidas, pero no son certificadas. ¿Ya? Tenemos el instrumento de precisión, que es obviamente para medir ruido ambiental. Y tenemos el instrumento de uso general e industrial, que obviamente eso es para ruido ocupacional. ¿Cuál es el ruido ocupacional, José? Que se genera en el lugar de trabajo, profe, a lo Perfecto, largo del tiempo. perfecto, ¿no es cierto? Porque hay que, por favor, diferenciar ruido ambiental y ruido ocupacional. ¿Ya? Por eso hay sonómetros especializados. El tipo 2 mide el ruido ocupacional y el tipo 1 el ruido ambiental. ¿Ya? Entonces, el ruido ocupacional, como dijo José, es el que se genera en los espacios de trabajo. ¿Ya? Pues, y los tipos de sonómetros. Tiempos de respuesta de un sonómetro rápido, imagínense, 125 milisegundos. Lento, un segundo, ¿sí? Ustedes me dirán, pero ¿cuánto yo tengo que para, para medirnos? ¿A cuántos segundos tengo que esperar? Bueno, por lo general los sonómetros, usted activa la medición, él se encarga y listo, te da el pitido cuando PAC mide, ¿ya? Eso automáticamente, pero por lo general son 10 segundos, ¿ya? Incidencial, tres tipos de micrófonos que tiene, ¿ya? Bueno, tenemos un sonómetro en el instituto. De igual forma, ya espero que el 10 de diciembre ya nos puedan en la SEC recibir porque ya gestioné eso, ya me están por confirmar, entonces ahí vamos a ver un laboratorio, ¿ya? Calibración o verificación del sonómetro. La calibración, como ya les expliqué, estos chicos no es que yo le tengo que calibrar, no. Son $1000 de la calibración para el certificado de la calibración. O sea, eso sí no le salva a nadie, chicos. Y cuando te piden, pongas en enviar una cotización para hacer mediciones, tú como empresa o como consultora, tienes que enviar el certificado de calibración. Eso Profe, es una pregunta. ¿Las fuente. calibraciones las hacen aquí? O igual, yo sabía, por ejemplo, hay unas calibraciones de, por ejemplo, las máquinas para fibra óptica, saben, Ujú. dice, casi siempre se van a Colombia. Verá, antes se mandaba a Estados Unidos, verá. Obviamente ya hay empresas aquí que te calibran, pero antes no había. Entonces, había una empresa, una representación que enviaba y era más caro. O sea, costaba como 1600. ¿Por qué? Porque usted enviaba su equipo. En Estados Unidos te lo calibraban y te lo regresaban. ¿Ya? Pero bueno, claro, obviamente ya hay empresas aquí en el Ecuador, ¿sí? Que están, pero una cosa, verán chicos, toda empresa que calibre tiene que estar registrada en el SAE. ¿Qué es el SAE? El Servicio de Acreditación Ecuatoriana. Están registrados en el SAE, chévere, no hay problema. ¿Por qué? Porque siempre va a haber el vivo que dice, no, nosotros le calibramos, que ni siquiera, que ni si cuánto. Le generan por ahí un certificado chimbo y usted perdió $1000. ¿Ya? Entonces tiene que ser obviamente empresas calificadas, ¿sí? Adjuntas al SAE, registradas en el SAE, en el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. ¿Ya?
Calibración o verificación del sonómetro. Bueno, esta es la verificación como tal. Equipos de medición de las variables ambientales. Bueno, estos ya son sonómetros ya más caros. O sea, no sé quién tenga, pero yo me acuerdo que el único cuando comencé recién a esto, por el 2012, el cuerpo de ingenieros. Ellos tenían la medición de ruido ambiental. ¿Por qué? Porque era caro. En ese entonces era bastante caro. Un equipo comprarse costaba $7,000, $8,000. Entonces, no muchas empresas o no muchas, bueno, era caro. Porque una vez sí, sí como que consulté para ver si hacíamos eso, pero muy caro. Entonces me acuerdo que el cuerpo de ingenieros tenía esto y daba este servicio. Supongo que lo siguen dando, ¿no? Pero ¿cuándo se aplica este tema del ruido ambiental? Por lo general son empresas, ¿ya? Que lastimosamente les ha llegado el urbanismo. ¿Por qué? Imagínense, en el patio industrial de Guamaní, en el 2010, 2013, no había nada, señores estudiantes. Era el patio industrial de Guamaní y punto, ¿ya? Ahí se asentaron varias empresas. Ahora, señores, vayan a ver. Condominios están al lado de las empresas. Y eso no debería ser así. O sea, debería ser parque industrial, es parque industrial. Punto. Nada de construcciones. Nada de nada, señores estudiantes. ¿Ya? Dosímetro de ruido. El dosímetro de ruido es obviamente para medir este tema del ruido de ciertas, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el dosímetro y el sonómetro? El dosímetro es también un analizador de presión sonora, ¿ya? El decímetro, si bien es cierto, es un poco más completo. ¿Por qué? Porque el dosímetro sí analiza el nivel de presión sonora. El nivel de presión sonora recibida por la persona. ¿Ya? Control de condiciones ambientales, métodos de medición, listo. Vamos con el ejercicio. A leer. Ahora sí, vamos con el ejercicio. Solo vamos a ver un ejercicio el día de hoy. No les quiero confundir más, ¿ya? Pero vamos a ir paso por paso para que me vayan entendiendo. Dentro de una empresa contratista de metalmecánica, los empleados han comenzado a mostrar algunos signos de mareo, dolor de cabeza por exposición al ruido, ¿ya? Se ha dotado de equipo de protección personal, sin embargo es necesario realizar una medición de las fuentes de exposición. Es por esta razón que usted como técnico de seguridad ha realizado las mediciones con los decibeles y el tiempo de exposición. Es necesario conocer el tiempo permitido de exposición. Mi estimado Denis, ¿qué se le viene a la mente cuando yo digo tiempo permitido de exposición? Vendría a ser, o sea, como el permiso que tiene para trabajar en esa área, como lo No, digo, tiempo permitido de exposición. o sea, que tiene un pequeño plazo para pertenecer en ese ambiente, Más o menos. Es el tiempo que una persona puede soportar estos decibeles. Ese es el tiempo permitido de exposición. Dosis de ruido diaria, ¿cierto? Y el nivel de ruido equivalente representativo, el LAE. ¿Sí?
Entonces, tenemos aquí mecánico de taller. Tenemos estas actividades: planificar, acelerar motor y calibrar motor. Ya, digamos, estas son actividades, ¿cierto? En el tiempo, en una jornada de 8 horas de trabajo, 2 horas se demora planificando, 2 horas, bueno, acelerar el motor y 4 horas calibrando el motor. Digamos, ya, es un ejemplo nada más sencillo. Pues nosotros hemos hecho estas mediciones, 96, 97, miren. En la actividad de planificación me da 70 decibeles. Ah, chévere, ¿cierto? En la actividad de acelerar el motor tengo 96, 97 y 98 y 98 decibeles. ¿Ya? En la parte de calibrar el motor tengo 82 decibeles. Bueno, digo, este rango es como que medio normal. Pero ya tengo 88, luego tengo 90, luego 92, luego bajo 89, luego bajo 88 otra vez. ¿Ya? Ustedes me dirán, bueno, saco promedio y ese es el nivel promedio que está en ese puesto de trabajo. ¿No es así? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos acá. No sé por qué no puedo compartir toda la pantalla, pero bueno. Vamos a cálculo de dosis. Todos tienen, sí, les pasé las dos, ¿ya? Entonces vamos. Ustedes me van a ir dictando, entonces ténganle abierto por favor su documento en Word, ¿ya? Pero entonces, miren, ingreso de datos y cálculos parciales, ¿ya? ¿Por qué son cálculos parciales? Porque obviamente ustedes realizaron la medición y solo tienen el dato de la medición del ruido, o sea, el dato de los decibeles que genera. Punto, nada más, ¿ya? Entonces, tarea, nivel equivalente, ¿no es cierto? Tiempo de exposición, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿cuáles son las tareas que estaban ahí? Díctenme, por favor. Planificar, ¿Qué más? Planificar, acelerar el motor y calibrar el motor. ¿Ya? ¿Cuántos decibeles está en planificar? 2, 2. 1,70. 70. 70, ¿Ya? ¿Cuántas horas? 2, 2. Perfecto. ¿Ya? Acelerar el motor, ¿cuántas tenemos? Profe, una pregunta. Sí. Acá al lado donde dice tabla de tiempo, ¿por qué ahí le pone convertir horas en minuto o aquí en la fórmula automáticamente ya le convierte? ¿En dónde? ¿En dónde? A la parte derecha dice, por ejemplo, dice para convertir horas a minutos o se le deja, no, ahí no, acá en donde está tabla 2. Tabla 2. Sí, o sea, siempre se trabaja en horas, minutos o segundos. O aquí en la tabla automáticamente ya le transforma ya. Automáticamente ya le transforma. Ah, ya, gracias, bro. Ahorita te está calculando el tiempo de exposición por cada tarea, pero bueno, eso luego lo vamos a revisar, ¿ya? Vamos llenándole los datos. Acelerar motor. Teníamos 4, ¿no es cierto? sí, Sí, G4 me dijo. Díganme, por favor. 96, 97, 98 y 98. ¿Cuántas horas? 2. 2, Voy a llenarle así nada más. Ya, llenémosle así. Ya les voy a explicar dónde está el error. Ya, calibrar motor. 5,
¿Cuántos? Dícteme, por favor. 80 ¿Cuánto? 82, 88, 90, 92, 89, 88. Tiene 6 entonces. Sí, tiene 6. Y aquí no me deja. ¿Por qué no me deja ingresar? Me deja Creo que está activado ese modo bloqueo, profe, porque ni arriba, yo también le quise ampliar y no me dejó. Sí, está en modo bloqueo. Bueno, la próxima semana les traigo el desbloqueado ya. Bueno, manejémonos con 5, ¿ya? Por esta vez. A ver, ¿cuántas horas? 4, Ya, ahora. ¿Sí? Dosis de ruido diaria dice, se interpretará esto. Mire, nivel de ruido equivalente representativo del puesto, 93 decibeles. Pero ¿qué pasa acá, chicos? O sea, mire, por 4 horas, 98, 82, 88, 90, 92, 89. Ya, vamos viéndolo. ¿Qué es el tiempo permitido medido en cada área? Tomemos como ejemplo este de los 82. 4 horas. ¿Qué te dice esto, señores estudiantes? Este de aquí. O sea, sí es moderado, o sea, está bien, porque está en el rango, o sea, Ujú. no tendría afectación. ¿Ya? ¿Qué es los 16? Gaby, ¿qué es 16? al parecer son horas. Horas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El tiempo permitido quiere decir que con 82 decibeles usted puede estar hasta 16 horas. ¿Ya? Imagínese, 92 decibeles. ¿Cuánto puede estar expuesto solo? 1 hora 59 minutos. Exactamente. ¿Ya? Mm, Entonces aquí. ¿Ya? Entonces, dosis de ruido por cada tarea. ¿No es cierto? La dosis de ruido. ¿Qué es la dosis de ruido? En relación, esto se expresa en porcentajes. La cantidad de ruido. Exacto. Que usted está recibiendo por cada actividad. ¿Ya? Mire, 1 es del 100%, ¿no es cierto? 0.25 es del 25%. Entonces, imagínense. En este de aquí, que es 82 decibeles en 4 horas de exposición, ¿no es cierto? Quiere decir que ustedes pueden estar expuestos a 16 horas, ya tranquilamente, ¿ya? Y que la dosis de ruido, ¿qué quiere decir? 25 decibeles, 25% de exposición de su dosis de ruido habitual, ¿ya? Pero miren, en acelerar motor, 96 decibeles en 2 horas, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta el 317, mi estimado Carlos?
que sobrepasa al 100% del volumen normal. Estamos Exactamente. al 300% más. Oh, 300,17% más de ruido que lo que debería. ¿Ya? A ver, ahora. pero dije, en este caso, pero no tomamos en cuenta el trabajador si ya tuvo tapones de oído o algo. Claro que podemos tomar en consideración, pero ahorita, ¿qué es lo que estamos? Ay, carambas, ¿qué es pues? Espérame un ratito. Profe, usted en una imagen, antes de eso nos presentó que usted le multiplicaba el 89 por o le sumaba más 10 por el algoritmo de 2. ¿Eso también está incluido ahí en esa fórmula o ese es el error que nos decía? Claro, ese ya está incluido en la fórmula. Mm, ya, Espérame un ratito nada más. ¿Qué pasó? Se desconfiguró esta cosa. Ay, espérame un ratito. Voy a meter otra vez los datos. No sé qué pasó. Ya. Ahora, estábamos, ¿no es cierto?, nosotros calculando. Ya les doy mil disculpas, chicos, ¿ya? Se me desconfiguró. A ver. Listo. Quiero que me presten atención acá. Quiero que me presten atención acá. En el ejercicio te dice tiempo real. ¿Cuánto te dice acá? O sea, de la jornada, ¿no es cierto? 2 más 2 y más 4, ¿cuántas horas? 8. 8, ¿no es cierto? 8 horas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cuánto me suma esto? 30 horas. 30 horas. ¿Es correcto eso? ¿Un día No, puede profe. tener 30 horas? No, pues ya está insomnio el muchacho ya. ¿O una jornada puede 30 horas? Entonces, aquí les quería mostrar el error. Y es el error que cometemos, o sea, que es normal cometerlo, ¿sí? Esto no se debería poner así. ¿Cómo se hace, mis estimados alumnos? ¿Ya? Cero. Planificar, hicimos una medición, ¿no es cierto? Sí. En 2 horas, ¿verdad? Ya, Sí. listo. Chévere, no hay problema. ¿Cuántas mediciones tenemos en acelerar, Gaby? 4. Ya, Y 4, dimos las ¿verdad? 2 horas para las 4 mediciones. Exactamente, Gaby. Perfecto. ¿Cuánto 11. saldría? 30 minutos en cada medición. Entonces, ¿cómo pondríamos? 0,30. 0.5. Es sobre 1. Claro.
Aquí en este sentido, bueno, como esta no nos deja, dividamos las 5 para las 4, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? 0.8. Ujú. ¿Cuánto me da de suma? 8. 8 horas. ¿Ya? Ahí nos cambia los valores, ¿verdad? Si nosotros sacamos, solo saquemos del promedio. ¿Cuánto me da de promedio? Miren, de promedio solo sacándole así me da 90 decibeles. Entonces yo cogería, sí, tenemos el nivel de ruido en ese puesto de trabajo es de 90 decibeles. Mentira, ¿sí? Mire, nivel equivalente total representativo del puesto, que es el LEQ, 92.5 decibeles. ¿Ya? Por el factor de corrección. Analicemos la dosis de ruido. Tenemos 1% de dosis de ruido en la primera medición, no hay problema. 96, como está expuesto a solo 0.5 horas, 79% de dosis recibida, ya. Aquí, 98, 126. Pues, ¿qué es lo que pasa? Obviamente ya excede con 26%. Ya, dosis de ruido. Entonces, miren, chicos, ¿cómo nos vamos fijando por medición cuánto es la dosis de ruido? Luego ya vemos acá, pero miren. Ya, viendo todo este cálculo y las mediciones adecuadas y todo eso, miren, tiempo de exposición total al nivel de ruido equivalente, 8 horas, obviamente porque tenemos las 8 horas acá. Tiempo permitido de exposición al nivel de ruido equivalente total representativo del puesto de trabajo, solo 1.42 horas. ¿Ya? O sea, quiere decir que un trabajador con todo este nivel de ruido solo puede estar 1.42 horas. ¿Ya? Sin protección, ¿no? Sin equipo de protección personal, ¿ya? Porque obviamente con el equipo de protección personal adecuado, ¿para qué nos sirve esto? Es para minimizar esta exposición, ya, ¿cierto? Pero miren la dosis de ruido diaria, o sea, ustedes me dicen, miren, todo esto no puede salir tanto, ¿verdad? 563%, ¿ya? Entonces, el nivel total representativo del puesto de trabajo son 92.5 decibeles. Entonces, chicos, a ver, vamos otra vez. ¿Ya? Ahora, dudas, por favor. Profe, ¿qué significa la DB y entre paréntesis de la? Ahí, justo ahí. Donde dice unidad de medida. Unidad Los, dice, ¿no? Sí. los Ahí justo ahí donde decibeles, dice DBA. En unidad, abajo en el amarillo más abajo. Sí, sí, bueno, la A también. Porque ahí dice dB, decibelios. Ah, ¿qué significa la? de la columna A, esta, Mm, y- ¿sí? Entonces, hay que darnos cuenta porque, miren, nosotros sacamos en promedio, te dice 90 decibeles, ¿ya? Pero no es real. Entonces, claro, obviamente meter la fórmula, que luego el promedio más el logaritmo y todas esas cosas, no. Entonces, ¿qué es lo que se hace directamente con esta plantilla? Sí, realmente se hace todo eso y ahora sí conocemos
que en el ambiente de trabajo está, o el trabajador de ese ambiente de trabajo está expuesto a 92.5 decibeles. ¿Ya? Que sí, 92.5 decibeles a la dosis de ruido diaria, 563%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que está expuesto 463% más de la dosis recomendada. Sin equipo de protección personal, no, obviamente. ¿Ya? Profe, Pero los 563 están, digamos, pasados la hora 42 minutos. O desde que entró ya está, digamos, del La jornada total. 563% expuesto. no, la jornada total de 8 horas quiere Ah, decir que el trabajador recibe 563% en la jornada de 8 horas de ruido. ¿Ya? Entonces, esto es lo que me interesa que ustedes puedan interpretar. Porque claro, o sea, imagínense, una persona trabajando con este tema solo puede 1 hora y 42 minutos. ¿Ya? ¿Y por qué decimos sin equipos de protección personal? Recordemos que nosotros estamos midiendo el ruido del espacio de trabajo, del ambiente de trabajo. ¿Ya? Una vez que medimos el ambiente de trabajo, ahí recién tomamos la decisión de decir equipo de protección personal o posiblemente, y es lo más recomendable, aislar la fuente o hacer los mantenimientos de todas las máquinas que me generan más ruido. ¿Para qué? Para que en una segunda evaluación me pueda dar menos. ¿Ya? Sin embargo, ya con esto obviamente toca hacer los planteamientos adecuados, mantenimiento de máquina, tal vez un cambio de máquina, ¿no es cierto? O mantenimientos. Y si no se puede, equipo de protección personal. ¿Ya? Entonces ahí obviamente ya dotamos de... O sea, esto chicos es un justificativo que ustedes pueden tener tranquilamente para decir, mire, este espacio de trabajo y los trabajadores que están expuestos a lo que están ahorita expuestos y al ruido que se está exponiendo, solo pueden trabajar 1 hora y 42 minutos. ¿Ya? Entonces este es el justificativo adecuado para poder generar acciones correctivas que de ley necesiten presupuesto. ¿Por qué? Porque esto no es nomás de decir, ah, sí, tengo que corregir, pero ¿y la plata? Entonces, estos son, o sea, este tipo de cálculos, tipo de acciones, todo eso, es lo que a mí me justifica poder solicitar el presupuesto adecuado para minimizar el tema de riesgo por ruido, por exposición al ruido. Ahora sí, José, dígame, algo me iba a preguntar. ya se me fue, profe. Ah, no, sí, ya se me fue. Estaba atendiéndole, ya me olvidé. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Ah, profe, ya me acordé. Por ejemplo, estas mediciones, digamos, si tenemos un sonómetro que sea, como usted dijo, certificado, ¿no es cierto? No tenemos margen de error. Y digamos, si hacemos como el que usted dijo, con uno, digamos, de $150, que es uno, ¿cuál sería el margen de error aquí? Más o menos. Más o menos, bueno, póngale como 5%, ¿ya? Pero recordemos que en este tema del ruido se tiene que ser exacto, o sea, tiene que ser una medición exacta y calibrada, ¿ya? Pero en algo, o sea, como que en algo nos podemos apalancar y justificar, ¿sí? O sea, siempre es bueno realmente, pónganse en ahorita, yo, bueno, no sé si les había comentado, yo trabajo también para Saurus, es una empresa de metal mecánica. Ahorita, bueno, yo soy jefe de seguridad de salud ocupacional ahí en la empresa. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? En verdad, porque tenemos muchas quejas del ruido ambiental y no es culpa nuestra. O sea, cuando la empresa se constituyó y cuando estaba ahí hace 10 años, o sea, no había nada, o sea, eran lotes baldíos.
Entonces, claro, obviamente se amplió la ciudad. Estamos viendo que a solo una cuadra está el Gran Aquí que recién construyeron hace 2 años. O sea, y era parte del parque industrial. Entonces tenemos algunas, bueno, tenemos problemas con los trabajadores. Es una empresa de metal mecánica, entonces de ley va a generar ruido. O sea, por ningún lado que le veas que sí que tienes que hacer mantenimientos de equipos, que sí que no, o sea, por ningún lado, o sea, de ley te va a generar ruido. De ley, eso es fijo, ¿ya? Pero el tema es que eh, tenemos que ya comenzar a hacer las mediciones, salvaguardar la integridad de la empresa y evitar, obviamente, futuros problemas con los trabajadores, ¿ya? Porque, claro, algunos trabajadores trabajan, bueno, valga la redundancia, laboran por proyecto. Entonces, pónganse, se gana una licitación para Coca-Cola Sinclair, listo, se contrata 2 soldadores, auxiliares de suelda, auxiliares metalmecánicos, listo, el proyecto dura 3 meses, se les afilia, se les contrata estos 3 meses por proyecto y listo, muchas gracias, tenga su liquidación, su porcentaje y se acabó. Ya, perfecto, no hay bronca, no hay problema. ¿Ya? Pero los 12 trabajadores que son fijos, ellos hacen prácticamente la mayoría. Entonces, póngase, eh, hubo unos 3 meses que no hubo nada de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que obviamente el gerente les puso a hacer? Es hacer los hornos, estos hornos y estas parrillas y todo eso con el material de ahí para ahora y todo eso, ¿no? Y comenzar a vender y que genere en cierta manera ingresos para la empresa, ¿no? Porque es una empresa contratista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos ahorita en este tema y que yo, bueno, ya solicité hace un año, señores estudiantes, hace un año, mir, hagamos mediciones. ¿Por qué? Porque ya se les capacita, o sea, los operadores, o sea, no puedes eliminar el ruido de la fuente, o sea, no, no hay cómo, ¿ya? Porque es una empresa de metal mecánica y siempre vas a tener generador, o sea, siempre va a generar ruido, ¿ya? Pero obviamente se les capacita, o sea, se les concientiza, mire, póngase el tapón auditivo, las orejeras. Hay algunos trabajadores que son muy buenos y que ellos ya conocen, ve, los de orejeras, listo, no hay problema. Pero hay otros trabajadores que los tapones auditivos utilizan de diademas, ¿ah? O de collares. O sea, y es Y un tema, aparte de eso, Inge utilizan auriculares con un volumen terrible. Nosotros teníamos, bueno, yo tenía una cuenta hace unos 2 años casi, que era una contratista del metro, que era Consorcio Men y Ecuaferrayas. Y esa empresa era algo raro, ¿no? Yo no sé muy bien cómo era el funcionamiento de esa empresa, pero igual tenían trabajadores ya obreros. Había unas caídas terribles en las audiciones porque nosotros les hacíamos las audiometrías, unas caídas terribles, 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 ya hipocusas súper ya elevadas. Y sin embargo, digamos, pertenecían a Ecoferrayas y así con esos exámenes que les hacían ocupacionales, digamos así, les contrataban les hacían despedir en Ecoferrayas y les contrataban para Consorcio Men. Era una sola empresa, era el mismo dueño, era el mismo personal y todo. Solo les cambiaban de nombre cuando habían como que ya con este tipo de riesgos. Les hacían renunciar con la promesa de que les van a incluir en Consorcio Men. Pero sí habían unos casos súper fuertes de esa empresa y nos mandaba a veces hasta 20, 30 pacientes diarios con unas baterías súper extensas, pero algo raro, chueco había dentro de esa empresa. sí, así son. ¿Ya? Eh, bueno, yo trabajé para otra empresa y vamos, este tema, mire, la seguridad, hagamos de esto, hagamos de esto, hagamos de esto, hagamos de esto, hagamos de esto. Y ya nunca más, o sea, le hice la propuesta, trabajé un año con ellos, dije, no, 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 no. Estarme muriendo de las iras, que no den presupuesto ni nada por el estilo. Entonces dije, no, muchas gracias. Como asesor externo, dije, no, ¿sabe qué? Busques a otra persona. No hay problema. Luego que resulta que en un proyecto de igual forma, un trabajador se había molido un dedo. Problemón. Reporte al IES. Recopilar toda la documentación.
Hacer informe, obviamente, ampliatorio. Jodido. Son certificados de capacitación. No había. ¿Ya? Aparte, obviamente, como son empresas, y recordemos, chicos, de esta parte, bueno, que en cuarto semestre lo vamos a ver, pero lo voy a adelantar. Cuando nosotros o cuando hay empresas transnacionales, ellos tienen sus propios requerimientos de seguridad de salud ocupacional. Porque recordemos que los requerimientos de seguridad de salud ocupacional, hay algunos de estándar, pero otros no. Yo como empresa, póngase, Carlos es contratista. Entonces él está presentando una licitación. Yo como empresa le puedo pedir lo que a mí me justifique en el tema de seguridad de salud ocupacional. O sea, hablando coloquialmente, lo que yo quiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le puedo pedir exámenes médicos de los trabajadores, certificado de buena salud, ¿no es cierto? Le puedo pedir el certificado de competencias, le puedo pedir si ha recibido capacitaciones en trabajo en altura, si ha recibido capacitaciones en exposición a riesgos químicos. O sea, yo le puedo pedir lo que a mí me justifique el tema de seguridad de salud ocupacional. ¿Ya? Entonces, es necesario conocer esta cierta forma. ¿Por qué? Porque hasta yo les puedo pedir el certificado de hipoacusia. Tranquilamente yo les puedo pedir. ¿Y qué es lo que hace el contratista? Tiene que cumplir, si no, no entra a la licitación. Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos y todos los requisitos que debemos cumplir en materia de seguridad y salud ocupacional, porque hay otras cosas que nos toca iniciar a nosotros, nos toca construir desde cero. O sea, literal, desde cero. La otra vez me acuerdo que nos pidieron para la Coca-Cola Sinclair. Ya éramos contratistas de la Coca-Cola, pero como teníamos que hacer en el embalse un trabajo, obviamente que tenían que bajarse los trabajadores con arnés de seguridad y el arnés el que recorre, ¿no es cierto? El que regresa, porque hay un arnés que regresa. Entonces, baja y luego tiene como un resorte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justo los trabajadores tenían que estar en el embalse. ¿Cuál es el embalse? Obviamente donde cae el agua de la Coca-Cola Sinclair, o sea, donde cae el agua y donde generan las turbinas, ¿ya? Entonces justo eso iban a parar, le iban a dejar, obviamente, cerraban las turbinas, cerraban todo, para que el agua obviamente se levante de la Coca-Cola Sinclair. Y ahí, bueno, entre lodo y todo eso, solo para ganar ese proyecto, esa licitación, nos pidieron un montón de cosas. Estuve 3 días, pero así literal, sentado generando todita la documentación. ¿Qué me pidieron? Procedimientos de gestión. ¿Qué me pidieron? Procedimientos de seguridad. ¿Qué flujogramas? ¿Qué los medevacs? O sea, ¿ya? Por eso es necesario que el tema de la formación del técnico de seguridad sepamos interpretar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Hacer cálculos y hacer informes del tema de exposición a ruido. Ya vamos a ver el índice WGT. Vamos a ver también el método de cuadrícula para hacer mediciones de luminosidad, ¿cierto? De iluminación, ¿ya? Pero también sepamos de esto y luego también sepamos generar todo lo que son los informes ampliatorios, todo lo que son los procedimientos de seguridad y todo lo que conlleva un sistema de gestión de seguridad. ¿Ya? Entonces, a ver, preguntas de esto. ¿Quedó claro? No está tan complicado realmente, ¿ya? Pero vamos a seguir el próximo miércoles, vamos a seguir haciendo otro ejercicio, porque creo que me faltaron 2 alumnos, o 3 creo que me faltaron. Entonces, eso chicos, la próxima semana seguimos avanzando en este tema, ¿ya? Eso nada más, mis estimados alumnos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buen feriado, ¿cierto, no? Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Gracias. Gracias.